¿Me siguen escuchando? Sí, ya lo escuchamos. Muy bien. Entonces, creo que ya pude. A ver, compartir. Listo, ya. Ok, entonces nos habíamos quedado en ya los últimos temas de la unidad, pero igual hacemos el repaso de nuevo. ¿Me ven y me escuchan bien? Sí. Creo que aquí no se va a poder compartir la pantalla por lo mismo de que estar en el celular y pues ni para forzarles la vista. Así que pues les voy leyendo y vamos comentando. Sí. Muy bien, entonces lo que hicimos en la primera unidad del módulo fue como introducirnos a lo que era una investigación, cómo se realiza, cuáles son los pasos para realizar una investigación. Por ahí Luis se acuerda de de cuáles son los pasos. ¿Puedes mencionar algunos o de qué te acuerdas? Para realizarlos. Para realizar los pasos para una investigación, buscar el tema primero, de lo que queremos investigar, y de ese tema sacar las preguntas que queremos realizar sobre esa investigación. Muy bien. ¿Qué más? Y desarrollar el tema. Muy bien. Entonces por ahí mencionaste elegir tu tema, hacer tus preguntas de investigación. Después de ahí, pues sería buscar la información, organizarla y finalmente utilizar esa información para resolver tu situación o el interés que tú tenías, ¿no? Sí, desarrollar el tema y al último ya ir a la conclusión sobre ese tema de lo que se investigó y de lo que queremos, qué es lo que queremos llegar a que la gente sepa sobre ese tema que estamos investigando. Muy bien, ahí sería también como a quién dirijo mi tema, ¿no? ¿Quién quiero que lea lo que voy a escribir o lo que voy a redactar? Muy bien. Muy bien. Mencionábamos entonces, eso es parte de la investigación. También veíamos las partes para la toma de una decisión. ¿Cómo tomarían una decisión? Si tuvieran que hacerlo como en pasos, ¿no? Sí, seríamos por pasos, ¿no? Para hacer una investigación. Muy bien, entonces si quisiéramos tomar una decisión, nos sirve para cualquier situación, ¿no? Identificamos el problema, determinamos los propósitos y finalmente tomamos la decisión más acorde. Esto nos sirve pues ahora sí que en cualquier ámbito de la vida porque siempre estamos decidiendo, pero también cuando estamos investigando puede ser referente a qué información utilizar y cuál no, por ejemplo, ¿no? Entonces, para decidir, identifico mi problema, determino los propósitos o qué es lo que busco y finalmente, pues tomo la decisión más acertada, ¿no? Muy bien. Hablábamos también de las preguntas o de las oraciones interrogativas. ¿Recuerdas, Luis, cuáles eran los dos tipos de oraciones interrogativas? Argumento, argumentativo y informativo. De las oraciones interrogativas, de las preguntas que decíamos que había preguntas directas y preguntas indirectas. Preguntas directas y indirectas. Ok, entonces recordamos que pues en el proceso de investigación pues siempre nos vamos a hacer preguntas, ¿no? Ya sea a nosotros mismos o a otras personas. Y decíamos que hay dos tipos de preguntas o de oraciones interrogativas. Están las que son de forma directa, que es cuando como tal haces tu pregunta, si es escrita utilizando los signos de interrogación, y la indirecta, que
por su entonación. Ajá, perdón. La indirecta es que se lo estás diciendo ya de frente sobre lo que le estás preguntando, cuando lleva signo de interrogación. La indirecta es cuando tú estás haciendo una pregunta, pero sin el signo de interrogación. Ajá. Una pregunta sobre, o sea, le estás preguntando, pero no directamente. Exactamente. Muy bien. Entonces, las directas aparecen entre signos de interrogación y les damos cierta entonación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hora es? Y las indirectas no llevan signos de interrogación, entonces empiezan casi siempre por un verbo, ¿no? Por ejemplo, me pregunto qué hora es, o dime cómo te encuentras, dime qué hiciste ayer, por ejemplo, ¿no? ¿Se te ocurre algún otro ejemplo, Jairo, de alguna pregunta directa y otra indirecta? No. Ok, por ejemplo, una directa sería, ¿cuántos años tienes? Y una indirecta es, ¿te importaría decirme cuántos años tienes? Sé que suenan muy parecidas, pero las indirectas serían como, pues sí, mencionando que si es escrito, no van entre signos de interrogación y se les da una entonación como diferente. A fin de cuentas te estás cuestionando, pero no le estás dando como la misma entonación, ¿no? Por ejemplo, ahorita decía, ¿cuántos años tienes? Pero también puedo decirte, me gustaría saber cuántos años tienes. Y las dos se consideran oraciones interrogativas o diferentes maneras de hacer una pregunta. También está, por ejemplo, si mi pregunta directa es, ¿cuándo empieza el partido? ¿Cuál sería mi pregunta indirecta? Una pregunta directa es como preguntarle en dónde vives. Uh-huh. Muy bien, sería ¿en dónde vives? Y la indirecta sería como, quisiera saber dónde vives, dime dónde vives, me pregunto dónde vives, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Esos son los dos tipos de oraciones interrogativas. Las de forma, bueno, se pueden utilizar ambas durante el proceso de investigación que surgen sobre todo al inicio, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿qué quisiera investigar en concreto? Estamos entonces, Jairo, el objetivo del módulo es realizar una investigación sobre algún tema de tu interés, irlo desarrollando y finalmente entregar un reporte o un ensayo que sea pues de tu tema. Lo que hemos hecho hasta ahorita es identificar nuestro tema de investigación, cada quien el que le pareció mejor. Por ejemplo, Julia me parece tenía calentamiento global, por ahí Luis tiene trata de personas, Nazaria me había comentado el tema de los lobos. Entonces es así como dependiendo, ¿no? De algo que te genere interés, de algo que quisieras saber más. Después de eso, generamos preguntas de investigación, es decir, en concreto, ¿qué quisieras saber de mi tema? Por ejemplo, Luis, ¿le podrías dar el ejemplo de tu tema y de tus preguntas de investigación? Sí, o sea, mi tema fue el tráfico humano. El tráfico de personas. Uh-huh. ¿Cómo acabar con el tráfico humano? Esa sería la pregunta número 1. ¿Cómo acabar con el tráfico humano? La segunda sería, ¿qué posibilidad hay de acabar con el tráfico humano? ¿Cómo darle esa ayuda a las personas que están afectadas en ese tema? Uh-huh. Que si el gobierno, ¿qué empeño tiene sobre ese problema en combatir el problema? El otro tema sería, nos perjudica al país lo que pasa con el tráfico humano, y hasta sería eso más. Muy bien.
Entonces, Jairo, como ves, ¿perdón? Ajá. ¿No me dijeron nada? Ay, perdón. Bueno, se eligió un tema y se redactaron preguntas relativas al tema, ¿no? De cualquier cosa, de cualquier tema que a ti te interese o que quieras saber más de algo, que es parte de buscar, ¿no? De indagar. También yo daba el ejemplo, ¿no? De la economía en México, ¿no? Y digamos, mi tema es la economía en México. Y luego puedo hacer mis preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los problemas económicos en nuestro país? ¿De qué manera afectan a la población? ¿De dónde vienen estos problemas? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Cómo puedo contrarrestar estos problemas? ¿Y cómo puede la sociedad ayudar a combatir estos problemas, ¿no? Son ejemplos de los temas. Entonces, a los dos les encargo si me pudieran enviar su tema y sus preguntas, ahora sí, para durante la semana, para pues ya tenerlo como evidencia que es parte de su evaluación. Muy bien, entonces a partir de las preguntas que tú realizas, se pueden obtener también como subtemas, como ya más en concreto. Por ejemplo, como es para irle dando forma a tu texto, siguiendo la línea de los problemas económicos en México, de ese tema, y a partir de mis preguntas, yo puedo decir, ok, un subtema puede ser la participación de la sociedad para arreglar estos problemas, con causas y consecuencias de los problemas económicos en México, origen de los problemas económicos en México, y así es como de tus mismas preguntas, ¿cómo llamarías a ese subtema en tu texto? Por ejemplo, Luis, de tus preguntas, ¿qué subtemas podrías obtener ya una vez que redactes tu ensayo o tu reporte? Subtema. Es como, o sea, el tema sería el tráfico humano, el subtema sería tratando de ayudar a la gente. Un subtema puede ser cómo podemos ayudar a esas personas o, pues sí, la forma en que podemos apoyar a esas personas, ¿no? Esa es una. ¿Cómo apoyar a esas personas, no? ¿Cómo apoyar o cómo darles esa ayuda a esas personas? Muy bien. Ayuda brindada por parte de la sociedad en general, ¿no? Ya quitándole como la forma de pregunta, sino ya como un tema en específico. Subtema, más bien, desglosado del tema. También mencionabas algo del gobierno, ¿no? Puede ser la postura del gobierno frente a esta situación, o qué más, de dónde se origina este tráfico de personas, el origen del tráfico de personas, etcétera, ¿no? Entonces, habíamos realizado un pequeño ejercicio. Estaban ciertas imágenes en un recuadro y las relacionamos de acuerdo a lo que eran. Por ejemplo, si yo les digo uva, sandía, pera, manzana, ¿qué serían esas cosas? Sería un argumentativo. Son... como pasarlo a como en forma de ordenarlo. Ajá, es un grupo de cosas, ¿no? ¿Perdón? Les digo, es un grupo de cosas, ¿no? Cuando se relacionan entre sí. Sí. ¿Recuerdas cómo se llama esa relación? Campo semántico. Muy bien. ¿Sí, verdad? Sí, muy bien. Entonces, veíamos lo que era un campo semántico. Voy a buscarlo. Ok. Un campo semántico es un grupo de palabras que tienen un significado en común o que están relacionadas por su significado. Y les decía ahorita,
Por ejemplo, el campo semántico llamado meses del año contendría o incluye a las palabras o a los nombres de los meses enero, febrero, marzo, abril, y ese grupo se llama meses del año. ¿Cómo se llamaría el grupo de manzana, pera, guayaba, fresa? ¿Qué serían esas cosas? Son frutas. Muy bien. También decíamos que si yo les digo plato, cuchillo, sartén, tenedor, ¿esos qué serían? Cubiertos nada más, ¿no? Sería como cubiertos de cocina. Cubiertos de cocina, utensilios de cocina. Muy bien. Si yo les digo tenis, botas, sandalias, tacones, ¿qué serían esos? Zapatos. 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 Exactamente. Entonces, ¿cómo sabes cómo clasificar las palabras en este caso, por ejemplo? ¿De qué manera se pueden clasificar? ¿O cómo eliges cómo clasificarlas? O por medio de de organizar las cosas, cada cosa con su cosa, se puede decir. Ajá, Para poner exactamente. cada cosa, ¿no? Muy bien, exactamente. Entonces, sabes lo que es cada cosa y por eso la agrupas en cierto lugar y en otro no, porque dependiendo para lo que se use o para lo que sirva, lo vas a acomodar en un lugar distinto. Ok, estos se llaman campos semánticos. ¿Y por qué lo estamos viendo de esta manera? Porque pasa lo mismo con la información. Cuando tú estás buscando o redactando, te va a pasar exactamente lo mismo. Por ejemplo, con las preguntas de investigación que deben realizar o que ya tienen para su tema, va a pasar lo mismo. Entonces, puedes tener una serie de preguntas y debes cuestionarte lo mismo. ¿De qué trata cada pregunta o en qué grupo las puedo acomodar? Y es aquí donde surgían los subtemas que ahorita comentábamos. ¿Cómo llamaría yo al grupo donde pondría a estas preguntas? O dependiendo de lo que traten mis preguntas, las voy a acomodar en un lugar diferente o en un subtema diferente. ¿Sí me siguen hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? Sé que sí es más difícil porque no puedo como mostrarles el contenido como tal, pero Sí, no. es más difícil como seguir el tema, pero igual es un repaso de lo que ya habíamos visto de algunos conceptos. Vamos a seguir entonces. Decíamos entonces que a partir del campo semántico podemos organizar también las preguntas. Entonces, por ejemplo, de lo que les decía hace rato, del tema problemas económicos en México. Por decir, si mis preguntas son, ¿de dónde surgen los problemas económicos? ¿Y cuáles son los problemas económicos? ¿Cómo llamarían a ese subtema? ¿O en qué grupo acomodarían esas preguntas? ¿Puede repetir las preguntas otra vez, maestra? Sí, claro. Si mi tema es problemas económicos en México y yo tengo dos preguntas que quiero acomodar en un subtema y esas preguntas son, ¿de dónde surgen los problemas económicos en México? ¿Y cuáles son los problemas económicos en México? ¿Cómo llamarían a ese subtema? ¿O dónde acomodarían esas preguntas? Se le llama los problemas del país. Muy bien. Puede ser las causas de los problemas económicos. Exactamente. Entonces, referente, bueno, de acuerdo a lo que me esté preguntando o de lo que trate mi pregunta, yo la voy a acomodar o organizar de manera diferente.
También cuando escribimos un texto, este debe tener como cierto orden o hilo conector para que se entienda de la mejor manera posible. Entonces, por ejemplo, puedes iniciar con una definición, ¿no? Por ejemplo, con el tráfico de personas. Se puede comenzar con lo que es, ¿no? Definiendo el tráfico de personas es, y ya luego comenzar a desglosar las demás preguntas de acuerdo a lo que tratan y para que quien lea el texto lo entienda de la mejor manera posible. Sí. Muy bien. Vamos a seguir. Ok, entonces, ¿tienen alguna pregunta? La intención es que a partir de su tema y de las preguntas que ustedes se hagan, generen subtemas. Y esto aplica para cualquier tema. Por ejemplo, si mi tema es la contaminación en México, ¿cuáles serían mis subtemas o qué subtemas puedo desglosar a partir del tema la contaminación en México? La contaminación, ¿cómo? ¿Qué se podría hacer para evitar esa contaminación? Ujú. Esa es una pregunta. Y si lo digo sin preguntar, puede ser formas de prevenir o de evitar la contaminación. Muy bien. ¿Qué otro subtema podría elegir? Los árboles pueden ayudar con la contaminación. Muy bien, el trabajo o el papel de los árboles en el cuidado de o en la prevención de la contaminación o del papel de los árboles en el ambiente, puede ser también. ¿Qué más se les ocurre? Los carros tienen que ver también con la contaminación del país. Muy bien. La contaminación del aire originada por el uso excesivo del automóvil. Muy bien, entonces si ven cómo a partir de preguntas pueden ir haciendo los subtemas. Sí. Muy bien. Entonces, había como más pasos. Bueno, teníamos otro cuadrito que nos dice, para realizar una investigación es necesario conocer, es decir, para poder investigar yo necesito, en primer lugar, saber lo que quiero investigar o lo que necesito investigar. Después, las preguntas por resolver, que es lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Tengo mi tema y a partir de él, yo me voy a cuestionar lo que yo quiero saber del tema, ¿no? Esas son las preguntas por resolver. Ya que tengo mis preguntas, voy a encontrar los temas derivados de mi tema general, que serían los subtemas que ahorita comentábamos, que a partir de mis preguntas yo las puedo organizar de determinada manera o clasificar en diferentes grupos para yo de esta manera generar los subtemas y que el texto siga como un orden que sea comprensible para quien me está leyendo. Entonces, para investigar, identifico lo que quiero investigar. Identifico las preguntas que quiero resolver. A partir de las preguntas, voy a definir los subtemas de mi investigación, que sería el paso donde vamos más o menos, que es lo que comentábamos la clase anterior. Después también debo definir con cuánto tiempo cuento para realizar mi investigación, que en este caso pues quedan todavía varias semanas. También debo considerar a quién está destinada mi investigación, quién quiero que sepa esta información. Otra es a quiénes voy a consultar
que sería como las fuentes de investigación, y finalmente cómo voy a presentar mis resultados, que decíamos que puede ser con una exposición, pero en este caso va a ser un texto escrito, lo que ustedes van a tener finalmente. ¿Tienen algún comentario hasta aquí? Sí, o sea, del tema que hacemos, y después del tema que hacemos lo que queremos saber sobre ese tema, y después dice que se hace el subtema, donde, o sea, de las preguntas, o lo que queremos saber, después sale el subtema, o las preguntas son las que, el subtema. Digamos que las preguntas son los subtemas, por así decirlo, pero tal vez algunas preguntas estén hablando de lo mismo, ¿no? O tengan cierta relación. Es por eso que se tienen que realizar los subtemas, como para no... bueno, como tal en el texto no van a escribir las preguntas y las van a responder, sino que, bueno, van a responder las preguntas, pero ya no las van a escribir. Por ejemplo, si se separa el texto por subtemas, como por ahí te mencionaba hace rato, sería la postura del gobierno frente a el tráfico, de personas. Y tu pregunta era, ¿cuál era tu pregunta, respecto al gobierno? El gobierno sobre... Repíteme más la pregunta, ¿o cómo? Ajá, ¿cuál era la pregunta que estaba relacionada al gobierno de su tema? Sí, el gobierno puede... ¿Qué tanto está interesado el gobierno en ayudar al trata de humanas? Muy bien. O el trato humano. Esa sería la pregunta. Y si hubiera otra relacionada, no sé muy específicamente, si el gobierno de cierto país, no sé, de Estados Unidos, etcétera, puede ser la postura del gobierno nacional frente a este problema, ¿no? De alguna manera es como, a partir de lo que dicen tus preguntas, ¿cómo puedes expresar eso pero sin preguntar? Por decir, si la pregunta era ahorita, ¿qué tanto interés tiene el gobierno en ayudar o qué es lo que está haciendo el gobierno? Podemos generalizar eso como la postura del gobierno frente a este problema, ¿no? Buscar la manera de que de ya no hacer la pregunta, sino expresarlo como tal, como de qué me está hablando la pregunta. ¿Sí me doy a entender? Sí. O sea, no tener una cosa como que preguntando qué tanto, o sea, como yo lo dije, o sea, qué tanto de interés tiene el gobierno sobre ayudar a esas personas. O sea, como estoy preguntando a ver si me dan esa respuesta. Muy bien. Pero, ahora, como usted dice, cambiarla y no preguntando, sino hablando del mismo tema, pero no preguntando, sino una pregunta indirecta. Puede ser, ajá. ¿No? Exacto, o ya una oración como tal, una frase, algo más como concreto, así como interés del gobierno frente al problema. Y ahí tú vas a redactar ya si tiene o no interés o lo que está haciendo, etcétera, ¿no? Pero esa es la idea. Ahora lo que les decía es que muchas veces las preguntas se tratan de lo mismo o tratan como el mismo asunto referente al tema. Y es por eso que podrían incluirse en el mismo subtema. Por ejemplo, si mi tema es la contaminación, yo puedo decir que mis preguntas sean ¿cuáles son las consecuencias de la contaminación? ¿Qué tan peligroso es los desechos tóxicos? Por ejemplo, ¿no? Y estos irían en un subtema llamado
consecuencias de la contaminación, por decirlo así, ¿no? Sí. Muy bien, ya lo tienen entonces. Entonces, a partir de mis preguntas, ¿cómo expreso mis preguntas pero que ya no lo sean? Es decir, quiero decir esto, pero ya no lo pregunto, sino que lo especifico. El interés del gobierno en el tráfico de personas o la postura del gobierno en esta situación. Eso es un ejemplo, ¿no? Muy bien. En cuanto al tiempo, pues ya mencionamos que todavía hay algunas semanas. ¿A quién destino mi investigación? Es decir, ¿quién quiero que la lea? Por ahí me habían dicho que pues es un tema de interés general, tal vez más enfocado a jóvenes y adultos, porque quizás si un niño lo lee, no sea capaz de comprenderlo muy bien. Y finalmente, ¿cómo se presentarán los resultados? Ya dijimos que va a ser un texto. Van a desarrollar su tema, van a contestar sus preguntas, pero ya como todo de corrido, por así decirlo, ¿no? Ya no van a poner pregunta, respuesta, sino solo van a contestar estas preguntas Sí. sin colocar la pregunta. Ajá. Muy bien. Ya vimos estas preguntas. Ok, decíamos que también era una parte importante entrevistar muchas veces a personas que supieran del tema o incluso a alguien que no fuera especialista, pero que te podría dar alguna idea de qué más sería bueno investigar o tomar en cuenta para tu investigación. Entonces, una entrevista es una conversación con una persona para conocer algo, ya sea de ella o de algún tema. Es finalmente para obtener determinada información. Muy bien, vámonos al libro. Entonces ya el último tema que vimos fue el de las fuentes de información, si mal no recuerdo. ¿Qué entienden ustedes? El de las fuentes de información. ¿Qué entienden ustedes por fuente de información? Fuentes de información son como los aparatos electrónicos, como el periódico, como los libros, el internet, Muy bien. la televisión, el radio, son fuentes de información. Muy bien, exactamente. Es un medio del cual yo puedo obtener información o conocer sobre ciertos temas o pueden ser hasta noticias, etcétera, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Ustedes creen que las personas son también fuentes de información? Sí. Exactamente. Muy bien. ¿Me pueden dar ejemplos de medios de información impresos? Jairo, ¿algún medio de información impreso que se te ocurra? No recuerdo. Es como que significa. Como lo que imprime, como imprimir, como imprime, como libro, como periódico, libro, periódicos. Muy bien. Ciudadano, Revistas, diccionarios, exactamente. Enciclopedia, Muy bien, enciclopedia. las revistas. Revistas, exactamente. Todos esos son medios impresos de información. Ahora, ¿cuáles serían los medios electrónicos? Electrónicos sean los medios de, pues, como el radio, la televisión. Muy bien, exactamente. Radio, televisión, internet, ahora tanto que usamos el teléfono, computadoras. Exactamente. Y pues otro medio que no podemos clasificar, dijimos que son las personas, ¿no? Pues ese no sería ni impreso ni virtual. Pues es un medio vivo, ¿no? Muy bien. Sí. ¿Cuáles creen que son las ventajas de los medios impresos? La ventaja de los medios impresos.
que esa información lo podemos como tenerla en la casa y, por ejemplo, esa información que alguien te diga, no es cierto, yo tengo la prueba aquí porque aquí está aquí tengo el periódico, la revista, o es una prueba que sí es lo que estoy diciendo porque tengo aquí una prueba que sí lo que estoy hablando sobre el tema, o lo que estoy diciendo, lo que estoy sabiendo. Muy bien. Entonces sería como, pues es una fuente muy confiable, ¿no? Digamos, un libro o una enciclopedia, pues siempre son cosas que pues involucran mucha información, tal vez a veces de carácter legal, etcétera. Entonces, pues son cosas que son verdaderas, como ahorita estabas mencionando. Son fuentes que si tienes a la mano, pues son rápidas de consultar y son de información casi siempre pues fidedigna. ¿Cuáles serían las ventajas de los medios electrónicos? ¿Verdad? ¿Cuáles serían las ventajas de los medios electrónicos de información, como el Internet, la radio, la televisión? Las ventajas serían que al instante te estás enterando de lo que está pasando en otro lugar. Muy bien. Sin esperar que hasta mañana salga el periódico o la revista sobre el problema de un día antes. Exactamente. Entonces tal vez es ahora lo más rápido, ¿no? Como ustedes dicen, al instante te puedes enterar de muchas cosas, si tienes alguna duda de algo, lo googleas, entonces pues es muy, muy rápido, ¿no? De obtener. ¿Y cuál sería una desventaja de los medios electrónicos? ¿Cuál es qué? ¿Cuál sería una desventaja de los medios electrónicos? Si no hay luz, no ves nada. Puede ser, necesitas siempre servicio. Estar conectado. Ajá. No hay internet, tampoco no tenemos ese servicio, ¿sabes? También. Apagando cables. No tendríamos ese medio de información. Muy bien. Dependes entonces siempre de estar como conectado, ¿no? Mientras que con un libro lo tienes a la mano y ya lo hiciste. También otra cosa es que si buscas algo en internet, puede que no siempre sea cierto. Puede que la información esté manipulada. Entonces hay que tener cuidado también con lo que leemos en internet, porque pues es información que tal vez no sea del todo cierta. Y es mejor siempre verificar con información más de fuentes fidedignas, como lo sería, por ejemplo, un libro. Muy bien. Vamos a ver. Listo. Entonces, las fuentes de información, dijimos que las clasificamos en vivas, como los seres humanos, claro, impresas y electrónicas, que son las que ya mencionamos. Muy bien. Entonces, hasta ahorita, Jairo, ¿has pensado en algún tema que te interese para investigar o ya habías elegido alguno? ¿En algún tema? Como... A ver, permíteme. Sí, claro. Mi tema sería como la pobreza en Guatemala. Muy bien. Es un buen tema. Sí. ¿Y qué quisieras saber de la pobreza en Guatemala? Porque hay como que hay mucha pobreza, o por qué existe la falta de recursos, sí. Ajá. Muy bien. Entonces, hola. Hola. Oye, se va a acabar mi batería, tiene 7% y no traje el cargador. Oh, rayos. Entonces ya. ¿Les mando la tarea, por favor? Sí, claro que sí. Sí, y perdona. Ay, no hay problema.
Muy bien, guarde la pila para emergencias. Gracias. Muy bien, a ustedes. Dejar algo antes de que me vaya. Sí, Muy porque bien. Ay, si pueden ayudar a... Creo que Jairo no está en el grupo, si lo pueden ayudar a que me agregue, por favor. Aquí en Jairo sí. Ajá. Sí, vale. Ok, por ahí les comento su tarea. Perfecto. Ok, muchísimas gracias. Aranza, a ti, gracias. A ti. Mi hija se ocupó de ocupar mi teléfono. Ay, no, no hay problema. Ok, ya se vamos a ver. Gracias, Aranza. Muy Bye. bien, saludos, muchas gracias. Nos vemos. Bye.